Estás en familia. Muy buenos y fríos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este helado servicio. Ya pusimos ahí las mamparas y si podemos cerrar un poquito la puerta, ya que ingresó la gran mayoría, por favor. Porque si no, no se va a meter el COVID, pero sí los pingüinos que andan allá afuera, dándole con todo, ¿verdad? Por donde vive un servidor había hasta aguanieve, o sea que aquí me siento en Acapulco a comparación de cómo está el clima en la casa de todos ustedes ahí rumbo a Calimaya. Y pues gracias a Dios por sus vidas y por este valor no solamente de animarse a venir en semáforo naranja, porque muchos le sacan todavía. De hecho ayer publicaba no una imagen sino un texto, ¿verdad? Manera de broma, pero también reflejando una gran realidad. Que muchos cristianos actualmente dicen: Señor, si yo hubiera sido uno de los 10 espías, no habría tenido miedo de los gigantes de Canaán. Y el COVID muerto de risa dice: oílo, nada más, ¿verdad? Porque dicen que no le tendrían miedo a los gigantes y a la persecución, etcétera, y muchos están apanicados, pero realmente apanicados hace 8 meses por un virus microscópico. Y como le he dicho muchas veces, no es que tenemos que ser descuidados, pero si en el peor de los casos nos morimos, ¿cuál es el problema si nos espera a la vuelta de la esquina la vida eterna? ¿O no es así? Entonces hay que tener cuidado que tengamos que tener, y creo que ayer en una frase lo resumimos todo. Y esta frase está sustentada bíblicamente en todas las historias que tú puedes leer, en pasajes implícitos y explícitos, que sí tenemos que ser prudentes, pero cuando la prudencia atenta contra nuestro propósito, en este caso cuando implica ya no guardarte un tiempo, sino vivir permanentemente encerrado, porque esto va para largo, entonces ya está fuera de la voluntad de Dios, porque en la Biblia está el vivir con un propósito antes que simplemente buscar sobrevivir. Y uno de los más claros ejemplos es Elías. Elías, podrías decir tú, está siendo prudente cuando fue y se encierra en una cueva porque Jezabel lo amenazó de muerte. Sin embargo, Dios no le dijo: ay, qué prudente eres, Elías. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No es que me buscan para matarme y no sé qué. ¿Qué haces aquí, Elías? Ve y regresa. Entonces es distinto que tú te cuidaste. En la Biblia la cuarentena era para el enfermo, no para toda la gente. Que dicho sea de paso, pues estos cristianos que tanto se jactan de ser prudentes y de la palabra, pues parece ser que le empiezan a creer más a otros medios e informantes que a la fuente de origen de la palabra de Dios, porque en la palabra se instituye la cuarentena por primera vez, pero no para todo el mundo, sino únicamente para los que estaban contagiados. Y es lo que empiezan a reconocer hoy médicos y científicos por todo el mundo, lo que muchos dijimos desde el principio, lo que muchos afirmaban, y cada vez pues se confirma más y más y más y más. Y el ejemplo más claro de ello pues es nuestro país. Las cosas no están mejor que hace 6, 8 meses. Sin embargo, pues ya terminaron reconociendo a las autoridades que tenían que dejar que la gente volviera a su vida diaria, porque, mis hermanos, el virus va a seguir su curso y todos tarde o temprano nos vamos a contagiar o ya nos contagiamos. Así que lo mejor que podemos hacer es estar en paz, porque aún hay muchísimos casos de gente encerrada que se contagió y que al estar encerrada muerta de miedo le pegó bien duro, porque el miedo debilita las defensas. Así que hay que estar bien fuertes físicamente, pero también bien fuertes espiritualmente, porque esa es nuestra mejor defensa, y estamos en las manos de un Dios soberano mucho más grande que este virus, y nuestro destino no lo decide el COVID-19, lo decide nuestro Creador. El día que Él quiera partiremos de eso u otra razón, de lo que sea algún día tenemos que partir, de modo que en Cristo la muerte no es una tragedia. Ayer alguien me preguntaba, porque hice una publicación explicando esto, ¿no? ¿Y qué hay de los 250 pastores que ya murieron por COVID? ¿Dónde están? Le dije: pues muchos de ellos alabando a Dios en el cielo. ¿Cuál es la tragedia si lo ves desde esta perspectiva, verdad? En fin, vamos a orar. Pongo mi cronómetro para que no me vayan a empezar a contar el tiempo desde que agarro el micrófono, porque luego en el reporte que se hace apareciera como si me pasara de lanza, pero pues ahí me toman en cuenta el saludo, la despedida, los avisos, etcétera, etcétera, y vamos únicamente a cronometrar el tiempo del mensaje. Algo más les iba a decir, pero ya se me olvidó. Ya me acordé que había mucho más gente registrada para este primer servicio, pero algunos no le sacaron al COVID, pero sí le sacaron al frío. Y bueno, se entiende, ¿verdad? Así que gracias a ustedes por animarse a salir de sus casas a pesar del frío que está haciendo. Los que nos siguen a través de redes sociales no lo pueden imaginar hasta que estén aquí.
Y no duden que al rato que salgamos ya hay un calorón, así es Toluca, ¿verdad? Por eso hay que salir siempre con una camisa ligera, chaleco, suéter, chamarra fuerte, traje de baño, botas, chanclas, porque no sabes lo que te depara el destino el resto del día. Vamos a orar, ahora sí pongo mi cronómetro. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien. Gracias te damos porque nos permites reunirnos, Señor, porque tenemos más de 2 meses, Señor, y eso que tanta gente temía, brotes y cosas por el estilo, no han sucedido, Padre, porque no solamente esto, sino ejemplos como manifestaciones en todo el mundo masivas, Señor, como la iglesia de John MacArthur en Estados Unidos, donde hace más de 2 meses se reúnen 3,000 personas sin ninguna restricción, son evidencia de que el virus va a seguir su curso y se va a contagiar quien se tenga que contagiar, con o sin medidas, Señor. Las seguimos y las aplicamos como iglesia, Padre, por respeto a la autoridad, que es lo que nos pide y que no es nada fuera de otro mundo, porque algunos esto quizá los haga sentir más tranquilos y no está mal, pero nuestra confianza está puesta en ti. Gracias porque nos has guardado, Señor, y pedimos que ahora a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas, que este mensaje nos edifique y que si nos confronta sea para edificación también, Señor, y jamás para destrucción, menos condenación. Pedimos que seas tu Espíritu Santo de Dios hablándonos, quita todo estorbo, toda distracción, toda barrera en el ambiente físico, emocional, espiritual, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros y podamos recibir con total libertad este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues vamos al tema número 8 de nuestra serie. Hace 2 meses que iniciamos ya la serie, bueno, 2 meses y medio tenemos de estarnos reuniendo, pero 2 meses de haber iniciado esta serie titulada SARS-CoV-2, la otra pandemia, donde hemos hablado algo acerca del COVID, pero no con la idea de aprender del COVID, sino simplemente de partir de ahí para fines ilustrativos. Digamos que estamos haciendo una analogía de cómo opera espiritualmente el virus del pecado, y para entenderlo mejor estamos basando toda esta enseñanza en la Biblia, por supuesto, pero para que se nos quede mejor grabado, hemos hecho pues ilustraciones o puntos de comparación con lo que esta pandemia o supuesta pandemia, como le quieras llamar. No pelearemos por eso, porque hoy la idea no es hablar de ella, sino simplemente aprender, o más bien meditar en lo que hemos aprendido de ella para aplicarlo espiritualmente a un virus que sí es letal y que sí es grave, porque no te va a quitar 10, 15 o 20 años de vida, sino que puede arrebatarte la vida eterna, que es el virus del pecado. Jesús dijo a sus discípulos: no teman al que puede destruir sus cuerpos, no teman si los matan por predicar la palabra de Dios. Cuánta falta nos hace recordar pasajes como estos. No teman por sus vidas físicas, porque no pueden arrebatar sus almas, no pueden destruir sus almas en el infierno. Ten temor, ten cuidado con el que puede destruir tu alma en el infierno. Este es el virus del SARS-CoV-2, que cuando no es neutralizado y anulado por la obra de la sangre de Cristo, que es la vacuna, tiene un poder altamente destructivo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? En medio de todo el caos del COVID, recuerden que cuando hable del COVID es solamente para fines ilustrativos, es porque de ahí aplicaremos algo, así que si no estás de acuerdo, la idea no es hoy hablar de esto, sino simplemente de aquí partir para la enseñanza verdadera. En medio del COVID-19 y todo el caos que ha provocado en el mundo, ya sea en la salud, en la separación de las familias, en las finanzas, una situación que es muy común actualmente es ver cómo todo el mundo se culpa mutuamente. Algunos dicen: es culpa de Wang Chinchón que se comió el murciélago en el mercado de Wuhan. No. Es culpa de un laboratorio que se le filtró un virus. No. Es culpa de los chinos. No. Es culpa de los americanos. No. Fueron los rusos. No. La verdad fueron los Anunnakis. Hay un montón de teorías detrás de todo esto. Solamente Dios sabe cuál es la realidad, pero la gente se empieza a culpar mutuamente. No, son los gobiernos, no fue la OMS, no, es la gente que no se cuida, es el pastor que anda publicando que ya está en verde y que fuera de la iglesia no usa cubrebocas. Por gente como él, portadores pasivos del virus, los demás se contagian. No, es culpa de los que no se cuidan porque solamente ha dañado a los vulnerables. No, es culpa del gobierno que se dejó presionar. ¿De quién es la culpa en medio de todo esto? Mis hermanos, la culpa es de todos, porque aunque aceptáramos que esto es producto de un complot, tenemos que concluir que tristemente aún la misma iglesia fue cobarde y no pudo reaccionar. Porque ¿sabes qué me dio mucha impotencia durante la cuarentena?
No el dejar de congregarnos, porque yo nunca estuve de acuerdo con esto y me vieron hasta soltar lágrimas en nuestro último servicio el 22 de marzo de la tristeza, de la frustración, de la impotencia. Mucha gente decía, ay, es que quieren que sigan reuniéndose por las ofrendas porque no sé qué tanta cosa. No, durante la cuarentena y después de la cuarentena y antes de la cuarentena, los ingresos de la congregación básicamente fueron los mismos. Y como ya te dije, por la gracia de Dios, Vida Nueva para el Mundo lleva más de 25 años siendo sostenida, y esto no lo va a acabar un virus en el mundo. Entonces no dependemos de que si una persona vino o no vino, dependimos de que esta obra la inició el Señor y Él la va a sostener de una u otra forma. Entonces, de manera milagrosa y sobrenatural y de maneras que no entendemos, pero Él siempre ha sostenido a su iglesia en tiempos difíciles. Nunca fue esta nuestra preocupación, nuestro dolor era que no creíamos que esto era necesario, que pensábamos que podíamos seguir como lo estamos haciendo, con ciertas medidas, cuidados, lo que quieras, pero no dejar de reunirnos. Pero lo que más me frustraba era que aunque el gobierno no nos hubiera obligado, hubiera sucedido lo mismo. Y esto da razón a lo que te estoy diciendo, que la culpa no era del gobierno, sino de la misma iglesia. Porque el 16 de marzo, 2 semanas antes de iniciar la cuarentena oficialmente, habíamos tenido ya un 30% menos de asistencia, sin ninguna restricción de parte del gobierno. Un 30% decidió voluntariamente, aún sin un solo fallecido en todo el país, dejar de congregarse. Pero si yo fuera el pueblo de Israel, no habría tenido miedo de los gigantes de Canaán. Ajá. Y nuevamente digo, el COVID, si hablara, diría, ¡oílos! Una semana después, el 22 de marzo, nuestra última reunión, sin una sola restricción oficial por parte del gobierno, teníamos un 50% de asistencia. ¿Qué es lo que me frustraba? Que aunque el gobierno nos hubiera permitido continuar con nuestras reuniones, la gente no hubiera venido porque estaba llena de temor. Entonces nadie puede voltear y decir, nos dejamos de reunir por culpa del gobierno. No, nos dejamos de reunir porque todos, al ser dominados por el temor, nos empezamos a convertir en cómplices. Porque el mundo entero y los gobiernos, al ser gobernados por el miedo, empezaron a tomar decisiones, muchas de ellas hoy comienza a salir a la luz sin fundamento científico, irracional, simplemente por la presión social o por el miedo. Como la OMS, que decía que primero el cubrebocas no, y luego que sí, luego que quién sabe. López-Gatell ve sus primeras conferencias, salía sin cubrebocas, decía que no era necesario, pero por la presión social y por cuestiones políticas, como la gente le empezó a echar, ¿verdad? Y otros partidos empezaron a decir, no, yo sí uso cubrebocas, yo sí soy responsable. No como el presidente, el orillano anda a decir, pues si quieren úsenlo, aunque él sabe en el fondo de su corazón que de todas formas no sirve para nada. ¿Pero por qué fue? Por la presión de las personas. Entonces, hoy mucha gente le echa la culpa al gobierno de la crisis económica. Lo que no se dan cuenta es que ellos fueron los primeros en presionar a que se iniciara la cuarentena. Antes de que el gobierno lo dictara de forma oficial, la gente ya se estaba encerrando en sus casas. Son los estados los que se empezaron a encerrar porque la gente empezó a presionar a los gobernadores y gobernadores de otros partidos que son todos igual de corruptos por meras cuestiones políticas, para que la gente dijera, ay, mira, él sí me cuida. Mandaron a la gente a encerrarse y que dijeran, uy, el peje no nos cuida, mi gobernador sí. Y aunque no soy fan de López Obrador, le doy toda la razón en este sentido cuando él seguía de gira, saludando de mano a todo mundo en medio de una supuesta pandemia, porque quería transmitir un mensaje de paz a la gente, decirles, estén tranquilos, todavía no es momento de encerrarse, porque México no es Suiza y no podía encerrarse 8 meses. Él sabía que teníamos que seleccionar estratégicamente el tiempo, pero la gente empezó a presionar a los gobernadores, y los gobernadores, por cuestiones políticas, dijeron, vamos a encerrarnos, y después se arrepintieron porque trajo golpes letales a la economía de la gente. Jesse, pero ¿no es más importante la salud? Por supuesto que sí, la gente sin dinero no puede pagar medicinas. Digan conmigo, ¡újules! Entonces, hoy muere más gente de la falta de atención que del COVID. Hoy mueren, porque ya resulta que le decía a mi esposa ayer, milagrosamente los enfermos de cáncer, de SIDA, de influenza sanaron, porque ya nadie muere de otras cosas, ¿no? Ya todos mueren de COVID. Entonces, los del corazón ya sanaron. Los que tenían cáncer ya sanaron, los que tenían diabetes ya sanaron. Ya en las estadísticas nadie muere de eso, todos mueren supuestamente de COVID. ¿Cuál es la triste realidad? Que hay áreas de hospitales que atendían a ciertos casos y que los dejaron de atender porque todo se enfocó en el COVID. Entonces, con todo esto, la idea no es entrar en polémica, sino simplemente partir para la enseñanza principal de este mensaje. Y el punto de todo esto es que el virus del SARS-CoV-2
ha hecho tanto estrago en nuestra sociedad por la culpa de toda la sociedad en conjunto. No puedes culpar a un solo individuo, a un solo gobierno, al OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que nos voltea a ver feo a los que decimos, ya estoy en verde, porque sí, fuera de este lugar donde tenemos que tener ciertas medidas, porque sí lo pide la autoridad. Yo volví ya a la realidad y me cansé de la frialdad y he visto amigos y familia y hermanos y todo de vuelta a la normalidad. Si ellos lo quieren, si no, yo respeto, yo siempre respetaré. Pero quien me dice adelante, salúdame, dame la mano, un abrazo, lo que sea, perfectísimo. Yo ya me harté de vivir así, con esta frialdad y con esta separación, como un robot, como un zombie. Regresé a hacer ejercicio. Ay, cómo es un caldo de cultivo, no sé qué. Mi hermano, tengo más de un mes y medio ahí. Hay adultos mayores de 70 años y no les ha pasado nada. Porque el verdadero problema es la falta de cuidado permanente de la gente, no lo que no están haciendo en estos 6 meses, sino lo que no han hecho toda su vida. Ay, no trae cubrebocas. ¿A ti te hubiera hecho falta usar el cubrebocas los últimos 20 años cuando te sientas a la mesa? Entonces mucha gente empieza a culparse mutuamente y la realidad es que de una u otra forma todos nos comenzamos a convertir, y es el tema de esta mañana, en cómplices del caos. Cuando se trata del virus del pecado, resulta que es exactamente lo mismo. Mucha gente voltea a ver la maldad del mundo y dice, ay, mira, los secuestradores, los violadores, los narcotraficantes, los asesinos. Y ¿qué haría si te digo que tú y yo somos cómplices con ellos de una u otra forma? Así como lo hemos demostrado con el COVID, que aun si unos no hubieran hecho una cosa, de todas formas la gente habría hecho la otra y somos parte del problema. Cuando hablamos del virus del pecado que ha dañado tanto al mundo, hoy vamos a ver que no solamente somos víctimas, sino que también somos cómplices del pecado. Hay una historia de la cual quiero partir para enseñar esta verdad y quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. En esta historia te voy a ir resumiendo, te voy a ir contando. Amnón, que era uno de los hijos del rey David, tenía una media hermana llamada Tamar. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Leo rápido y después vamos meditando. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, una hermana, ¿y cómo era? Digan los hombres, era como mi esposa. No lo dijeron, les va a ir muy mal en la noche. Les voy a dar una segunda oportunidad porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Digan los hombres, era como mi esposa. ¿Ya ven cómo sí se puede? Dice que teniendo una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. El estado emocional afectó a su estado físico, como ya lo hemos visto antes, como lo estamos viendo, dicho sea de paso, con el COVID. La gente llena de miedo es más propensa a enfermarse. Dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Esta palabra amigo en el hebreo realmente se refiere a su primo, hijo de Simea, fíjate cómo dice, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, astuto para mal, por supuesto, como lo vamos a ver. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo vas a decir a mí? Y Amnón le contó todo lo que pasaba. Entonces Jonadab, versículo 5, le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a visitarte y te pregunte qué tienes, pídele que venga tu hermana y que te dé ella de comer. Amnón hizo lo que le aconsejó su primo. Y dice el versículo 7 que David envió a Tamar a su casa. Y dice el 8 que Tamar fue a la casa de Amnón. Y dice el versículo 9 que tomó la sartén con la comida que había preparado, lo sacó delante de él, pero él no quiso comer. Y Amnón dijo, echen fuera todos de aquí, y todos salieron de allí. Versículo 10, Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, la tomó y le dijo, ven hermana, acuéstate conmigo. Ella le dijo, no hermano, no me hagas así, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me va a negar a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella.
Las violaciones y la maldad no son exclusivas de México y de estos tiempos, han existido en toda la historia de la humanidad y estamos viendo uno de los primeros casos, al menos registrados en la historia. Ahora, tú ves a primera instancia y parece ser que el único perverso y el único culpable de esta historia es Amnón. Amnón es en gran parte responsable, pero hay una serie de situaciones que pudieron haber evitado que Amnón aterrizara sus deseos carnales si no hubieran sido un grupo de personas alrededor de él cómplices de su maldad. Lo mismo que expliqué que sucedió con el COVID-19, que aunque unos no hubieran hecho una cosa, otros de todas formas hubieran hecho otra, y de una u otra forma la gente de todas formas habría salido afectada, porque el problema no es el gobierno o la gente, el problema, lo vamos a demostrar, es que el mundo vive sin Dios. Y el mundo sin Dios no puede tomar decisiones racionales. El mundo sin Dios se deja gobernar por el miedo. El mundo sin Dios no va a avanzar, va a empeorar. Tenemos un mundo que no lleva 6 meses de caos, lleva años de caos, a pesar de que hemos crecido en todas las áreas. Y tenemos más comunicación y más tecnología y más ciencia y supuestamente cada vez más entendimiento y más uso de razón, y la gente se cree más intelectual. Estamos peor que nunca, porque el problema no es el dinero o el conocimiento, lo que sea. El problema es que podemos tener todo, pero sin Dios no tenemos nada. Y tenemos un mundo entero con todos sus países como evidencia de ello, de que sin Dios el ser humano no va a avanzar y tiende al mal, a la autodestrucción. Amnón es el primer responsable, sí, pero hay un grupo de personas juntamente con él que nos representan de una u otra forma a todos nosotros. Vamos a ir viendo a cada uno de los 4 responsables, a cada uno de los cómplices del caos, en esto que yo llamo el círculo de la maldad, que es un círculo, algo que no termina, es algo infinito y se mantienen todos los puntos conectados. No es como un cuadro que tienes diferentes líneas rectas separadas por ángulos en las esquinas. En un círculo todo está unido. En la maldad del mundo todo está interrelacionado. No hay forma de pararlo a menos que se rompe el círculo, a menos de que llegue la palabra de Dios a poner un alto. En primer lugar, regresando al ejemplo de donde partimos de forma ilustrativa, al ejemplo del COVID, ¿quién fue el primer cómplice del caos del COVID? La historia oficial es que fue Wang Qinchun, ¿se acuerdan del primer mensaje? Que en el mercado de Wuhan, China, se comió un murciélago y adquirió el virus. Algunos dicen no, fue un gobierno o un laboratorio, ¿ok? Como le quieras llamar, hubo una fuente de origen. Al igual que en esta historia hubo una fuente de origen que termina llevando a esta violación, y la fuente de origen se llama Amnón. Amnón, con un deseo ilícito, antibíblico, pecaminoso y enfermizo por su media hermana. ¿Qué hubiera pasado si Amnón hubiera estado lleno de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Amnón fuera una persona llena del Espíritu Santo? Una persona plena, una persona feliz, como lo vamos a ver. Quizá hubiera dicho: mi hermana está guapa, pero sé que esto es ilícito, llevo mi carne al Señor. Él no tenía un conocimiento todavía de Jesucristo, pero bueno, lo llevo a los pies de Dios, lo llevo en oración delante de Dios. Su Espíritu Santo me fortalece, su Espíritu Santo me llena y puedo dominar, como lo hemos visto, sobre los deseos de mi carne. El verdadero problema no era su deseo por su hermana, sino su vacío espiritual que le llevó a concretar malévolamente su deseo por su hermana. Si él hubiera estado lleno de Dios, esto no hubiera pasado. Déjate, lo voy a explicar. ¿Qué hubiera pasado si Wang Qinchun, lo vimos en el primer mensaje, hubiera conocido la comida mexicana? Si Wang Qinchun hubiera conocido los tamales, yo me comí unos buenísimos el viernes, gloria a Dios. Si hubiera conocido el pozole, los tacos de pastor, los pambazos, los tacos de carnitas, la carne asada del norte, los tacos estilo Sonora. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me está hablando. Estoy recibiendo palabra profética de lo que tengo que hacer esta tarde. Si Wang Qinchun hubiera conocido todo esto y lo hubiera probado y lo hubiera conocido, ¿se le habría antojado el murciélago? Por supuesto que no. O sea, ¿quién quiere un murciélago que además le ves la cara así? O sea, cuando tienes todo eso a la mesa, ¿cuál es el problema? Que es lo único que conocía. Y es lo mismo que sucede con el SARS-CoV-2. Si la gente conociera el banquete espiritual que hay en Cristo y en su palabra y la llenura que trae,
Jamás se comerían al murciélago, como lo vimos en el primer mensaje. Aborrecerían al pecado. No se les antojaría, dirían: ¿para qué si ya estoy lleno? ¿Para qué si tengo algo mejor? ¿Para qué si yo ya estoy pleno? ¿Para qué creer en adulterio si tengo un matrimonio pleno en Cristo? ¿Para qué voy a andar en yugo desigual si estoy lleno en el Señor? ¿Para qué riquezas ilícitas si con lo que tengo estoy feliz? Y si tengo más, que bueno, pero si no, no me voy a corromper para obtenerlo. El verdadero problema es que la gente está tan vacía, escúchame, está tan hueca, tan amargada, tan infeliz, tan frustrada con su vida, porque no tiene al Señor, o porque está vacía, porque no está llena de la palabra, porque no está llena del Espíritu Santo, que su falta de Dios les hace tan infelices, porque el gozo y la paz son fruto del Espíritu Santo. No hay gozo y no hay paz sin una vida en el Espíritu. Y la gente, cuando no tiene ese gozo, cuando no tiene esa paz, va a empezar a buscar sustitutos. Empieza a creer que si tuviera esa casa, ese coche, esa mujer, ese novio, ese empleo, entonces serían más plenos. Y cuando no lo pueden tener lícitamente, como Amnón, terminan obrando mal para obtenerlo ilícitamente, porque entonces piensan que si poseen a su Tamar van a ser más felices. Si tengo a través de envidia y de chismes y mentiras esa posición, voy a ser más feliz. Si tengo a través de tranzas esa cuenta bancaria, voy a ser más feliz. Si tengo a través de un adulterio a esa mujer, voy a ser más feliz. Si tengo a través de un yugo desigual ese novio, voy a ser más feliz. La gente está engañada porque está vacía. Entonces comienzan a buscar una utopía, algo que no existe, que no se puede concretar, que es una supuesta felicidad basada en cosas ilícitas. Porque si estuvieran llenos del Señor, si vivieran en la palabra, y si ellos tuvieran sus momentos con Dios, y si fueran llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obraría el fruto que narra Gálatas 5:22, dentro del cual se encuentra amor. No habría odio, maldad, venganza. Habría gozo y no amargura, tristeza, depresión. Habría paz y no el miedo que actualmente caracteriza a la iglesia. Porque hay tanto miedo, no por el COVID, sino por la ausencia de Dios. Uyuyuy, ayayay, ¿o no? Porque si tienen al Señor hay paz. Entonces, si el fruto del Espíritu es paz y no hay paz, ¿qué significa? Que no hay fruto, que no le está obrando el Espíritu, porque está apagadísimo, porque no está. O sea, o están en la carnototota o nunca nacieron de nuevo, pero algo está mal. Bondad, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Nuestras vidas serían distintas si estuviéramos llenos de Dios. Entonces mucha gente cree que su problema es el pecado con el cual lucha, su amargura, su tristeza, su relación familiar. No te equivoques, mi hermano, amigo que nos acompañas. Ese no es el problema, ese es el resultado del problema. El problema verdadero es la ausencia de Dios, de su palabra y de la obra de su Espíritu en nuestras vidas. El problema verdadero es que Jesús dijo que si permanecíamos en Él como la vid permanece pegada al pámpano, Juan 15 del 1 al 5, llevaríamos fruto, mucho fruto y más fruto, tendríamos vidas fructíferas en Cristo. Descubrirías un gozo verdadero, estarías contento como Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13, fuera cual fuera tu situación. Tendrías paz a pesar de las malas noticias, estarías tranquilo aún ante la amenaza de la muerte. Pero separados de Él, dijo en el versículo 5, nada, ¿qué dijo? Nada podemos hacer. Entonces, cuando la gente no tiene fruto, cuando no hay paz, cuando no hay contentamiento, comenzamos a buscar sustitutos fuera de la voluntad de Dios y terminamos como Amnón haciendo lo incorrecto por el vacío enfermizo que había en nuestro corazón. Digamos que al no haber tamal te terminaste comiendo el murciélago. Al no estar lleno de la palabra, cualquier basura que el mundo te ofreció se te apeció y te la terminaste comiendo. Hay mucha gente que está tan amargada, tan vacía, tan frustrada en su vida, que va a hacer lo que sea y dañar a quien tenga que dañar con tal de alcanzar lo que cree que le va a hacer feliz. Yo recuerdo hace algunos años, como 8 años antes de sacar la hipoteca de la casa que actualmente seguimos todavía pagando, que empezamos con los trámites y un poco antes un broker, en vez de decirnos le hace falta comprobar más ingreso, falsificó nuestros papeles. Larga historia, el punto es que lo descubrimos y le hablé para reclamarle. Lo fui a buscar a sus oficinas y por la gracia de Dios no lo encontré, porque en la carne no sé qué hubiera hecho. Quizá le hubiera impuesto manos sin ligereza, como dice la Biblia, que las tengo que imponer. O sea, unos buenos capes, ¿verdad? Lo hubiera ministrado, lo habría hecho caer en reposo probablemente a este hombre.
Algunos se espantan. Mi hermano, estoy bromeando. Como dijera Jesús, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. Y me dice, no, yo no lo hice con mi intención de afectarte. Mira, yo ahorita te marco al corporativo y te mando la carta de autorización para que donde tú quieras saques tu hipoteca. Yo lo único que quise fue ayudarte. Colgué con él, hablé con mi esposa, los dos estuvimos de acuerdo en que no era correcto y le dijimos, muchas gracias, pero no nos interesa. Si no es por la vía correcta, no. Y no era de robarle a nadie ni nada por el estilo, pero aún así no era correcto. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado vacíos? No, pues sí, porque con la casa seremos más felices. Realmente era un anhelo de nuestro corazón, pero ya éramos felices. Estábamos conscientes que no necesitábamos lo otro para ser más felices y que si algún día se diera por la vía legal lo haríamos, de lo contrario no. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que como no está feliz, hace lo que tenga que hacer y daña a quien tenga que dañar y firma lo que tenga que firmar y miente de quien tenga que mentir, viola a quien tenga que violar, roba a quien le tenga que robar, mata de quien tenga que matar, murmura de quien tenga que murmurar, porque sus vidas están vacías, porque están tan huecos que están engañados y piensan que si obtengo eso seré más feliz, y cuando tienen la posibilidad de obtenerlo por las malas, lo van a hacer por el vacío que hay en su corazón. Por eso terminan atentando contra todo y contra todos y creen que ese es el problema. No, el problema va mucho más de fondo. Tiene que ver con el vacío espiritual que ha traído un vacío emocional que los lleva a un desastre físico. Pero no solamente fue Amnón, ni solamente fue Juan Chinchón el culpable. Regresamos a la analogía del COVID y pasamos en segundo lugar con el segundo cómplice. Después de que el virus se esparció, el segundo cómplice, además de la fuente de origen, fue la OMS y los medios de comunicación, con una pésima información, con una serie de contradicciones, que esto sí, que esto no, que siempre sí, que siempre no, que solamente trajo confusión, conflicto y que contribuyó a que todo empeorara. Porque con un buen asesoramiento, con una buena información y un buen equipo de médicos, científicos, dando los informes y no comunicadores, dando los informes, la situación hubiera sido distinta. Pero se inclinaron solamente a escuchar a un grupo de personas, muchos de ellos que nada tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la comunicación, muchos de ellos que viven de la comunicación y que les conviene tener notas amarillistas, porque entonces tendrán a los lectores cautivos y entonces van a decir lo que tengan que decir con tal de tener más popularidad, y esto trajo un caos mundial, al punto que hoy ya nadie se pone de acuerdo. Y platicaba con mi esposa, le digo, qué terrible es que ya hay tantas versiones tan contradictorias, totalmente opuestas, que ya si tú te basas solamente en información no sabes a quién creerle, porque tienes por una parte un equipo de médicos que dice no, sí, esto, aquello, el otro, y otros que dicen no, totalmente lo contrario. Entonces, mucha gente está confundida. ¿Por qué? Porque no solamente fue el problema de la fuente de origen, sino ahora la desinformación. Y con Amnón fue lo mismo. Él adquiere el virus del SARS-CoV-2 cuando nace en él este deseo enfermizo por su hermana. Pero la situación se agrava con el consejo perverso de su primo Jonadab, que le asesoró de cómo poder actuar para violarla. Yo me pregunto cuando leo esta historia, ¿qué hubiera pasado si Amnón hubiera tenido otro tipo de amigos? ¿Qué hubiera pasado si Amnón le pide consejo a un hombre de Dios? Un hombre de Dios que le diga, Amnón, lo que tú tienes es un problema espiritual. No puede ser que estés enfermo por una mujer, como le he dicho a los jóvenes. No puede ser que estés en cama tirado porque te terminó la novia. Estoy triste, pastor, porque me terminó el novio. Pues ¿qué tipo de vida tienes? No puede ser. Pusiste toda tu vida en ella. Y adultos también. Hasta el niño está diciendo que sí allá atrás. Está diciendo amén en su idioma bebé. Y no solamente son jóvenes, sí, adultos que, ay, pastor, estoy derribada porque mi esposo, porque mi esposa. Y se nos olvida el rey David, que le falló todo el mundo, que le abandonó todo el mundo y que nunca se derribó, porque dijo que mi padre y mi madre me dejaren. Con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Y es el problema por el cual tanta gente está deprimida. No porque, ay, es que perdí el trabajo, ay, es que me traicionó mi amigo, ay, es que en la iglesia me hicieron un chisme, ay, es que el pastor me banqueó injustamente. Son tus pretextos. La realidad es que estás vacío espiritualmente, porque si estuvieras lleno, dirías, ok, me sacude, pero no me golpea, porque lo más importante en mi vida nadie me lo quita, que es la presencia de Dios. Entonces, alguien pudo haber orientado a Amnón, pero no lo hizo. Jonadab, en vez de hacerle ver su realidad,
se convierte en su cómplice dándole un pésimo consejo. Tenemos la fuente de origen y tenemos a terribles informantes que hacen más grande el virus, tanto del COVID-19 como del SARS-CoV-2. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu consejero? ¿Cuál es tu fuente de información? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién tienes al lado tuyo, hablando a tu oído todo el día? ¿Es la palabra de Dios? ¿Son mensajes basados en la palabra de Dios? ¿Es un hombre, una mujer de Dios que te lleva al Señor, que te lleva al arrepentimiento? Son los medios de comunicación, llenándote de temor todo el tiempo, llenándote de malas noticias todo el tiempo. ¿Quién es tu consejero? Hay hombres que sus consejeros son sus cuates, carnalotototes, descendientes de Sansón. Tu esposa, vámonos al table, compadre. Esa bruja no te entiende. Las mujeres, consejeras del club de fans de Jezabel. Que tu marido manda el Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Fáltale al respeto, es lo que se merece. Y empezamos a tener terribles consejeros que nos empiezan a desviar del camino, como Jonadab lo hizo con Amnón. Si nuestro consejero no es la palabra, terminaremos desviados, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No es anormal que nazcan los malos deseos de Amnón en todos, como ya lo vimos, debido a que la carne está contaminada por el pecado. Habrá algún día un mal deseo de hacer algo ilícito, pero la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo vas a quitarte esos malos deseos? Con guardar su palabra. Jesús dijo a los discípulos, Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que los he hablado. Van a nacer en nuestras carnes deseos originados por el SARS-CoV-2. Pero si no los llevo a Cristo y si no estoy en su palabra que me limpie, no solamente van a nacer, sino que se van a terminar concretando. Cuando tú le preguntas a la gente cuál es su mayor queja acerca del mal que hay en el mundo, la queja más común es la delincuencia. Los narcotraficantes, los violadores, los asesinos, los ladrones. Nuestro país padece muchísimo de eso. Es terrible, pero ¿son solamente ellos los culpables? Si tú miras las estadísticas, la mayoría de ellos son personas muy jóvenes. Y yo me pregunto, ¿dónde están sus padres? ¿Qué tanto se quejan? ¿Dónde están los padres? Algunos ni enterados están, otros son cómplices de ellos. ¿Dónde nace todo? En el deseo ilícito que se siembra en la mente del delincuente. Pero se les olvida que no habría un Amnón sin un Jonadab. No habría quien terminara haciendo algo ilícito sin alguien que le aconsejara ilícitamente de cómo hacerlo. Por eso Dios ordenaba a los padres desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio 6, enseñar la palabra a sus hijos. Pero no solamente enseñaba, ordenaba enseñarla. Ordenaba, número 1, papá, la vas a meditar. Tú la tienes que conocer, sino que vas a hablar. 2, la tienes que guardar, sino con qué integridad la vas a reflejar. 3, la tienes que hablar. Pero no solamente la vas a hablar de 3 formas. 1, cuando te sientes con ellos en tu casa, se requiere tu presencia. Sin tu presencia, tus palabras serán como las de un desconocido. Pastor, mi hijo no me hace caso. No, papá, sí te está haciendo caso. De niño le enseñaste que tuviera cuidado con un desconocido. Lo que no te diste cuenta es que con el paso del tiempo, tú te convertiste en ese desconocido. Te está obedeciendo al ignorarte. Cuando te sientes con ellos en tu casa, no todo puede ser trabajo, tiene que haber un tiempo de convivencia. 2, cuando te acuestes y cuando te levantes, se requiere tiempo, se requiere tu presencia. 3, cuando andes con ellos por el camino, se requiere una relación. No todo pueden ser órdenes, mandatos. Órale, hijo, ¿qué pasó la tarea? Órale, el cuarto, los trastes, lava el perro, lava el piso, lava el coche, lava tu ropa, lava el perro, lava todo lo que puedas lavar. Órale. Tiene que haber una relación. Al igual que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 2, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y se humilló y tomó nuestro lugar y caminó entre nosotros para rescatarnos. A veces tendremos, como allí dice, que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y rebajarnos a su nivel para crear con ellos una relación. A veces, mamá, tendrás que ir con tu hijo a ver Rápidos y Furiosos 23 al cine. Mi hija me acaba de comprar un Ken antier, ahí está en Instagram todavía, creo publicado en una historia. Es el Ken más gay que puede existir. Y eso que publiqué la foto sin su corona, #megachale. Me dice, mira papi lo que te compré para que juegues conmigo a las Barbies.
y voy a tener que jugar con ese mugre Ken con ella, las Barbies, en lo que le consigo un Rambo, un G.I. Joe o algo por el estilo. ¿Y crees que toda mi vida soñé con jugar a las Barbies? No, pero es una manera de crear una relación con ella. Las palabras de los padres a los hijos, si no hay una relación, van a ser ignoradas porque vendrán como de un desconocido. Entonces, cuando no hay una relación, cuando los padres están ausentes, cuando todo es trabajo, cuando no me estés molestando, estoy ocupado, cuando les hablan de una manera terrible, ¿qué quieres? Órale, bruto, inútil, bueno para nada. ¿Qué es lo que sucede? Se rompe la relación con papá y mamá, dejan de recibir el consejo de papá y mamá, la influencia de papá y mamá. ¿Y de dónde crees que van a recibir consejo ahora los adolescentes? ¿De Winnie Pooh? ¿De Barney? ¿Qué es lo que pasa? Salen al mundo los Amnons, jóvenes confundidos, con deseos enfermizos, y se encuentran con Jonadabs, malas influencias que les aconsejan mal, y se repite la misma historia. La gente mira a Amnón, pero no se da cuenta que detrás hubo un Jonadab, y que Jonadab tuvo peso porque papá y mamá no tuvieron peso, porque no estaban ahí, porque ni siquiera sabían lo que estaba pasando. En tercer lugar, tenemos la fuente de origen y tenemos al mal informante que la multiplicó. Regresamos al punto de partida, la explicación del caos del COVID. Número 1, Juan Chinchón se comió el murciélago. Número 2, la OMS y los medios de comunicación desinforman terriblemente, pero tenemos un tercer cómplice que son los gobiernos locales del mundo. Con su falta de carácter para hacer lo correcto por convicción, puesto que ya sea para un lado o para el otro, la mayoría se dejaron llevar por la presión social y política, como lo vimos hace rato. Como ya explicamos y politólogos están de acuerdo, que los estados entraron en cuarentena, no por convicción, sino por presión social, por la presión de los políticos. Y de repente algunos tuvieron que salir y romper la cuarentena, no porque estuviera bien la cosa, sino porque ya no les quedaba de otra, porque se precipitaron por la gente que los presionó, por el temor que tenían, por las noticias que recibieron. Y así sucedió con el pecado de Amnón. Viene la fuente de origen en su corazón, el mal consejo de Jonadab, pero tenemos ahora la autoridad local, que es su padre, el rey David, que no le puso un alto. A un padre que careció de carácter históricamente en su vida, un gran hombre de Dios que yo admiro, no tengo nada que señalarle, creo que es de las personas que yo más admiro, puesto que enseñé de su vida como 3 o 4 años. De hecho, justamente acabo de sacar una serie que compartí hace como 10 años que habla de sus orígenes, desde que él aparece hasta que enfrenta a Goliat, que se llama Siervos, Guerreros y Reyes, que habla de que tú no puedes tener poder, una posición, autoridad y bendición si no hay antes humildad y obediencia. Y vemos cómo él fue un hombre que desde sus inicios fue obediente. Pero si de un pie cogió, fue de esto, de que quizá por su inmoralidad, cuando él cayó con su vecina, y fue un evento que la gente conoció, quizá por esto él se sintió indigno, nunca pudo superar el remordimiento, cargó culpa, y esto le costó el tener una falta de carácter para ser un poco más estricto con sus hijos. En vez de arrepentirse, ser un poco más estricto. Cuando Amnón abusa de su hermana, David no hizo nada. Y por eso Absalón se enojó y luego mató a Amnón. Inició un desastre familiar por un gobierno con una falta de carácter para hacer lo que tenía que hacer por convicción. Quizá permitió muchas cosas por remordimiento. A todo esto súmale, ¿por qué manda a su hija virgen a la casa de su medio hermano? Jesse no sabía lo que iba a pasar. Bueno, aquí hay 2 cosas. 1, que no conocía a Amnón. 2, aunque lo conociera, ¿por qué expones hacia tu pequeña? Por eso digo que me sorprende las similitudes que tiene esta historia con la vida diaria. Porque más de 3000 años después veo a los padres diciendo lo mismo. Pastor, mi hijo fue víctima de la delincuencia, pero yo no lo mandé a hacer nada malo. Solo fue una fiesta con sus amigos a divertirse. Y entonces los agarró un Amnón que les fastidió la vida. Una persona que abusó de ellos. Una mala amistad que los empezó a encaminar a malos pasos y no te diste cuenta. Un novio, una novia que los desvió del camino. Una balacera en el antro. Una persona que los invitó al mundo de las drogas. Un secuestrador en ese lugar, pero antes papá y mamá los enviaron solamente a divertirse. En el día, hora y lugar más peligroso que existe en el país, pensando que no pasaría nada. Porque la mayoría de estos casos suceden en la madrugada, los fines de semana.
en estos lugares. No va a pasar nada. Y los mandaron al cuarto de Amnón, o como quiera que se llame el antro. Estoy hablando, por supuesto, antes de la cuarentena, pero ojalá que nos quede claro para cuando esto pase. Algunas lecciones de aquí, padres. Número 1, tus hijos no pueden dormir fuera de casa. Haz lo que quieras. Es tu decisión. No te estoy diciendo si lo haces va a pasar algo malo, puede que no, puede que sí. Yo en lo personal he decidido no arriesgar. Porque si son muy chicos les pueden hacer algo, si son muy grandes ellos pueden hacer algo. No importa la casa de quien sea. Ay, es que es su tío, pastor, es el primo, nada más. Ay, ¿cómo crees? Es mi papá, mi amor, es su abuelo. Sería incapaz de hacerle algo. No importa la casa de quien sea. A Tamar la violó su medio hermano, no el vecino. La gente no entiende que la mayoría de los abusos sexuales se dan dentro del seno familiar. ¿Lo sabías estadísticamente? Así es como sucede. Papá y mamá mandan extraños a que vayan a la escuela por sus hijos porque ellos no tienen el tiempo de ir a la escuela por ellos. Y luego la culpa la tiene Dios, de un padre irresponsable que siempre llegaba tarde, que nunca tuvo el tiempo. Tú tienes que tener cuidado de ellos. 2, jamás los dejes solos con nadie. ¿Cuándo se iba a imaginar David que su propio hijo iba a abusar sexualmente de su media hermana? Jamás. Creo que en casos como estos, como está nuestro mundo y el diablo que anda con todo, tenemos que tener precauciones extremas. 3, cuando pase la cuarentena, tus hijos más grandes, si se quieren ir al antro, que lo hagan cuando vivan solos y se sostengan solos. Mientras vivan bajo tu techo, mi consejo es que se diviertan de otras formas. No estoy diciendo que es pecado bailar. Es pecado a veces el tipo de letra que contiene la música que bailan, o el tipo de baile que los lleva a ciertos movimientos con el ritmo que bailan. Pero hemos hablado ya en la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad que no necesariamente esto es pecado. No estoy hablando por esta razón, estoy hablando porque hay riesgos que tú les puedes evitar. Entonces quieren hacerlo porque les gusta mover el bote. ¿A cuántos de ustedes les gusta mover el bote? Levanten la mano. Toda la bola de paganos, no se hagan, levanten la mano. Bien, ¿qué les gusta? No se hagan. No se hagan, levanten la mano. No los vamos a satanizar, pecadores. No es cierto. No es pecado, como ya lo vimos. Lo que le hagan contigo en bodas, fiestas, donde tú estés presente, donde vaya mucha gente de confianza, no con amigos que ni siquiera tú conoces o que conoces de hace 6 meses. Ay, papá, que quiero una fiesta. Invita a casa a tus amigos con mucho gusto. Aquí haz una fiesta. Te compro un equipo de sonido que retumbe hasta el Oxxo de la esquina. Oye, pero las luces, yo me paro en la pared y prendo y apago el switch todas las veces que tú quieras. Pero no te voy a exponer a la hora más peligrosa que existe en uno de los países más peligrosos que existe, en uno de los lugares dentro del país más peligroso, a la hora más peligrosa que existe. Y jóvenes que les ponen sus papás reglas estrictas, dejen de chillar y quejarse y date cuenta que lo hacen porque te aman y agradéceles. De aquí podríamos sacar muchos consejos. El punto es: no expongas a tus seres queridos. Todo aquello que esté en tus manos hacer para protegerlos, ten el carácter para hacerlo y hazlo. No te vuelvas como el rey David y como los gobiernos locales, una víctima de la presión social. ¡Ay, qué exagerado! Y ahí vas a hacer algo que tú sabes que no era correcto por la presión social. Al igual que los gobiernos, al igual que David, fueron parte del problema por esta presión, por esta falta de carácter. Hay padres que por la presión social empiezan a hacer cosas en contra de sus convicciones. ¡Ay, déjalo! ¡Ay, qué exagerado! Padres que enseñan a sus hijos a fumar, a tener relaciones sexuales, a ver pornografía, a ser avaros. Y luego los hijos se corrompen a sí mismos, adultos corrompen al país. Y otra vez la culpa la tiene el gobierno o Dios. No habrá un Amnón sin un Jonadab, y Amnón no podría hacer nada sin un David que le permitiera hacerlo. Es la fuente de origen, el desinformante y el gobierno local. En este caso el gobierno local somos tú y yo. Como iglesia a veces tenemos que ejercer la autoridad firme a pesar de la presión de los demás. Hacer lo que creemos que es correcto, guiados por Dios sin importar qué digan los demás, porque la gente nunca va a estar contenta. Evidencia de ello lo que estamos pasando. Si abrimos, que por qué abrieron, que por qué no cuidan a los demás. Y si no abren, uy, que qué cobardes. La gente nunca va a estar contenta.
Muchas veces hemos tenido que disciplinar a personas en el ministerio, que descansarlos. Uy, qué injusto, qué falta de amor, qué falta de misericordia. Di lo que quieras, estaba afectando al ministerio y no vamos a permitir que lo siga haciendo. Hemos tenido que restringir la entrada a jóvenes que empezaban a hacer piedra de tropiezo para otras jovencitas, a gente que empezó a defraudar a los demás. Uy, ¿dónde está el amor del Señor? Ahí está precisamente, en que si no les ponemos un alto no va a dañar a uno, va a dañar a 10. Y a veces la autoridad local, por su falta de carácter, permite que el mal se extienda. Tú como autoridad local en casa no puedes permitir que la maldad se siga extendiendo, y tienes que hacer lo que tienes que hacer para que se mantenga el orden y se neutralicen los efectos del virus del SARS-CoV-2, aún en contra de la presión social. Ay, vecino, ¿a poco? ¿Por qué tu hijo no puede ver esa película con los míos? Porque no se me da la gana. Bueno, no así, ¿verdad? Pero por esto y por esto y por esto. A mi hijita le invitaron apenas. Ahora que sea Halloween, ¿vamos a salir a pedir dulces? No. ¿Puedes venir a ver una película conmigo a la casa? No. ¿Quieren verla que la ven en mi casa donde yo esté supervisando qué están viendo? ¿Quieren dulces? Vamos al Oxxo y les compro dulces. Ay, qué exagerado, di lo que quieras. La sacamos de la escuela donde iba, porque desde kinder estaba en Gymboree, que supuestamente es educación muy tranquila y algo muy, ¿cómo se le puede decir? Muy infantil, y llegaba mi hija bailando canciones de adolescentes. Y empezamos a buscarle un colegio cristiano. Y pueden decir algunos papás y la directora, ay, qué exagerado, nos fuimos a quejar con ella. Oiga, ¿qué son estos bailes que les pusieron en el festival de las madres? Parecen bailes de Halloween, porque tenían ahí cosas de terror y todo, y con cosas sensuales y moviendo la cadera y acá, y mueve la mami, no sé qué tanta cosa. A los 5 años, no manchéis, dice el señor Bermúdez. Y muchas veces te van a criticar. ¿Y qué te importa si no vives para ellos? Insisto, por la falta de carácter, los padres permiten que se pierdan los hijos muchas veces. Y esa falta de carácter viene de la presión social de los demás, de los tíos, de los vecinos, de los hermanos, de los amigos, del comité de mamás del colegio. Ándale, órale, ay no, que se divierte y que no pasa nada, que exagerado, lo que tú quieras. Tenemos que tener el carácter para decidir. Gálatas 1:10, que busco el favor de los hombres o el favor de Dios, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Servir a Dios implica que mucho de lo que vas a hacer no va a agradar al hombre, y eso no nos tiene que importar. 4 y último, termino, regreso al ejemplo del COVID. Tenemos la fuente de origen, tenemos los desinformantes y los gobiernos locales, pero a todo esto vamos a sumarle al último punto, o la última línea, no línea, sino el último trazo del círculo, que son los ciudadanos. Muchos dicen, es que nunca tuvo que haber habido cuarentena. Es que sí tuvo que haber habido, hubiera habido o no hubiera habido. La gente de todas formas se estima, el 80%, lo hemos dicho cada semana, se estima que se va a contagiar. Muchos quizá ya nos contagiamos y ni nos dimos cuenta. ¿Y cuál es el problema verdadero? Que la gran mayoría de los afectados, hay algunas pequeñas excepciones de gente que parecía sana pero que no lo era, pero la gran mayoría de los realmente afectados era gente que tenía algún tipo de padecimiento previo, y en muchos casos, aclaro, no en todos, en muchos, en la mayoría, era por una mala alimentación, por una falta de ejercicio, por un sedentarismo, por una falta de paz, por un estrés, por abuso de algunos vicios, porque era gente que tomaba, era gente que fumaba, era gente que se desvelaba, era gente que no estaba en paz, y todo eso debilita el sistema inmunológico. Si no estás de acuerdo conmigo, miren las estadísticas. ¿Cuántos deportistas de élite hay contagiados en el mundo? Y dime cuál es el porcentaje de ellos hospitalizados. Y va a ser mucho menos que el 0.5%. Se dieron cuenta que estaban enfermos por una prueba de protocolo, pero ni síntomas tenían. Evidencia que la gente sana no tiene por qué pasarla mal. Puede enfermarse y estar en cama y lo que sea, pero no tiene por qué estar entre la vida y la muerte. No, es todos los adultos, no todos los adultos que no se cuidaron toda su vida. A mí me han llegado personalmente testimonios de hermanos: pastor, tengo 86 años, me dio COVID, estoy como nuevo.
porque toda la vida se cuidaron. Y viceversa. Ay, ¿qué no has visto que hay jóvenes de 30? Pues sí, fumaban, tomaban, se desvelaban, eran delgados, ajá, pero hazles un estudio de sangre a ver cómo salían. Ser delgado no significa que estás sano. Comían pura basura todo el día. Qué bueno que ya etiquetaron la comida con todas esas cosas para que te espantes. Y ni aún así la gente entiende, ¿verdad? Y nos está pasando años de un descuido a la factura. Y de igual forma, Tamar es víctima, no podemos decir que es cómplice. Menos en sus tiempos, donde quizá todo esto no estaba tan al aire, no había tanta información. Pero ella pudo haber evitado esto si hubiera tenido un poco más de cuidado. Entonces, a pesar de todo, la fuente de origen, la desinformación, las malas decisiones del gobierno, si el ciudadano está cuidado, no tendría por qué causar estragos. ¿Dónde se cierra todo el círculo? Cuando la víctima termina siendo parte del problema con algún descuido. Su medio hermano la manda a llamar a solas. Luego le pide a todos los siervos que se salgan del cuarto y le pide que se acerque a la cama. ¿Qué imaginaba Tamar? ¿Que le iba a contar una historia de Winnie Pooh? Caperucita y el lobo feroz. Ahora, quizá ella en sus tiempos no se iba a imaginar que esto iba a ocurrir. Pero mis hermanos, en nuestros tiempos no hay pretexto. En nuestros tiempos que sí sabemos cómo está la cosa, no podemos ser una Tamar y terminar siendo cómplices de nuestra autodestrucción. Tenemos que huir del peligro, no acercarnos a la cama del peligro. ¿Me estoy explicando? Entonces, eres joven y te gusta una persona, pero sabes que es yugo desigual, no te acerques. Pero ahí van muchos, ay, no va a pasar nada. Ajá, no va a pasar nada, va a pasar todo. Yo lo voy a convertir, mamá. Ajá, en papá dentro de 9 meses lo vas a convertir. Aléjate del peligro, como ya lo vimos. Te ofrecen dinero fácil, es un fraude. Y tengo testimonios de hermanos, ay pastor, me robaron todo. Pues sí, porque en vez de enriquecerte a la manera bíblica, con trabajo, con esfuerzo, con paciencia, con dominio propio, con contentamiento, con creatividad, con la bendición de Dios, te dijeron, invierte en Forex y te lo voy a multiplicar en 1 mes. Vas a tener el doble en tanto tiempo, el triple en tanto tiempo. Y conozco gente que llega luego llorando, me robaron todo, pastor. Pues sí, no hay dinero fácil, si no todo el mundo sería rico. Y caíste en manos de defraudadores por no tener un poco de cuidado. Matrimonios destruidos porque papá, mamá, el esposo, la esposa cayeron en manos de seductores. Te mandaron un mensaje, ay qué guapo está, ay qué guapa amiga, y en vez de bloquearle o no responderle, ahí vas a responderle, ay muchas gracias. Y caes en las manos de Amnón. El caso más, aquí no es un punto de comparación del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-2, aquí sí es un punto comparativo literal, nuestra salud. Llevamos años cayendo en las garras de Amnón. Amnón, que en el griego en este caso significa tamales, tortas, refrescos, papas, todo esto que abusando de ellos te mandan llamar y ahí estás éntrele y éntrele y éntrele. Y no estoy diciendo que sea pecado, pero el abuso daña tu cuerpo y luego, ay, ¿por qué me pasó esto? Pues porque mi hija, estás en el cuarto con Amnón a solas, te manda a sacar a todos, te manda a llamar y te acercas a la cama. Estás viendo cómo están las cosas y no te cuidas, no te das un tiempo para salir a correr, a caminar, para comer bien. Ves cuánto cáncer hay en el mundo y comes pura comida química y ultraprocesada. Y luego, ay, porque el Señor permitió que a mi mamá le diera cáncer. Porque se llevó a mi papá de COVID. Es que alguien le habló sin cubrebocas los últimos 6 meses. No es que tenía 6 meses sin cubrebocas, tenía 16 años tragando. Fuente de origen, mal informante, falta de carácter, descuido de la víctima. Se cierra la tragedia y cuando miras desde fuera te das cuenta que todos fuimos cómplices del caos, que no hay un culpable, que la verdadera razón es la falta de Dios en toda la ecuación. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra.
No sé si en este momento soy un Amnón con deseos ilícitos, engañado, frustrado, vacío, apuntando la mirada hacia algo o alguien que creo que me hará feliz. Quizás soy un Jonadab dando malos consejos, o un Amnón escuchando malos consejos. Tal vez el gobierno, el rey David, con una falta de carácter para parar el pecado, para decidir lo que es correcto, manipulado por la presión social y mediática. Probablemente soy una Tamar, la persona menos culpable de la ecuación, la víctima final que se llevó el daño, pero que anduve ingenuamente por el mundo. Cuando tu palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero es el simple quien pasa y se lleva el daño. No tuve cuidado y me acerqué a la cama de ese Amnón. Llevo años con descuidos, permitiendo que cosas pasen. Hoy, de una u otra forma, quiero romper el círculo y quiero pedirte, Señor, que seas tú quien lo rompa. No quiero ser más cómplice del caos. Reconocemos que todo se debe a la falta de tu presencia en nuestras vidas, al vacío espiritual que trae un vacío emocional que origina todo este caos. Hoy te confesamos nuestro pecado, sea cual sea, y te pedimos perdón y que nos limpies con la sangre de Cristo. Señor, que seamos tan llenos de ti que los deseos ilícitos como los de Amnón no tengan mayor trascendencia en nuestras vidas. Que seamos tan plenos y llenos de paz que no terminemos haciendo lo incorrecto, engañados creyendo que seremos más felices. Que seamos un buen consejero y que seamos rodeados de buenos consejeros. Que seamos gobiernos locales con convicción, que se van a equivocar seguramente, pero que si se equivocan, aprendan de su equivocación y hagan lo que crean que es correcto, no lo incorrecto, sabiendo que lo es por la presión de los demás. Dios, danos carácter y convicción para que no nos importe el qué van a decir los demás, que tengamos el valor de tomar la decisión que tengamos que tomar, de predicar, de publicar la verdad a pesar de la presión de los demás. Que el mundo sepa que sinceramente no nos importa lo que digan, nos importa lo que tú digas. Eso es lo único que importa. Que no seamos una Tamar, que nos alejemos, Señor, de toda fuente de peligro, de malas influencias, de lugares y horas peligrosas, de malos hábitos, de piedras de tropiezo, de ese camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios, da sabiduría y dirección a tu iglesia para que en cada parte del proceso el círculo se rompa y no seamos cómplices del caos, sino cómplices del bien. Que así se ha hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que si al día de hoy teníamos solamente una religión pero no una relación contigo, hoy podamos a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario tener una relación. Y dile: si vienes por primera vez hoy, quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Creo en Jesús y te pido que con su sangre me limpies de todo pecado, que vengas a reinar en mi vida. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Mis hermanos, vamos a pasar al devocional de ofrendas, pero antes quiero darles un aviso importante. Ya no voy a dar yo las indicaciones de salida. Ahorita les digo por qué. Va a ser alguien más. Seguimos con todos los protocolos. Como iglesia seguimos, estemos o no de acuerdo con estas medidas que nos pide la autoridad, porque no son nada de otro mundo. No nos están prohibiendo predicar la palabra, ni alabar al nombre de Cristo, ni reunirnos, ni nada por el estilo. No vale la pena entrar en contiendas si lo único que piden es un aforo un poco más restringido y el uso de un pedazo de papel en la cara. Si eso los hace felices, algunos están de acuerdo, otros no. No vamos a pelear por eso. Una de las medidas que nos ponen es que no haya contacto físico entre nosotros en nuestros servicios, en nuestras instalaciones. Que evacuemos el lugar ordenadamente para poder limpiar y mantener la sana distancia. Honestamente, cuando todo esto empezó, cuando regresamos hace 2 meses y medio, yo pensé que no iba a durar más de esto y que ya estaríamos en otra etapa donde podríamos tener más cercanía, y por eso lo toleré.
Yo no puedo romper las reglas ni lo voy a hacer y comprometer a nuestra amada iglesia y exponerla legalmente a algún problema. Dentro de este lugar yo tengo que seguirme sujetando, como la Biblia manda en Romanos 13, a nuestra autoridad. Pero honestamente ya me cansé, ya me harté de tanta frialdad, de tanta distancia, de no poderles saludar, verles a los ojos y estar para servirles. Ya me cansé de Santa Claus Ministries, de estar desde aquí despidiéndome de ustedes como Santa Claus en galerías, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy, en cuanto yo termine mi mensaje, me voy a salir a la calle, fuera de las puertas grises del estacionamiento, fuera de la iglesia, y ahí la autoridad no me puede decir nada, porque ya no es algo dentro de la iglesia, ahí es mi vida personal y privada. Y ahí voy a estar para servirles. Les cuento, si alguno de ustedes piensa que esto es una locura y no está de acuerdo, simple y sencillamente no pasen. Súbase a su coche y se va. No es que a fuerzas tienen que pasar todos con un servidor. No murmuren y oren por mí nada más, porque hay gente que es bien buena para murmurar, pero cuando se requiere actuar no hace nada. Entonces, no me quiero ir payaso, pero aquí yo soy pastor y ustedes no. Y ustedes no saben lo que se siente ser pastor y estar tan lejos de la iglesia. Me decían hace poco, oye, pero espérate, no sé qué, ¿cuánto tiempo me voy a esperar? ¿6 meses más? ¿8 meses más? Entonces será más seguro que ahora, porque de repente dirán, ahora sí y antes no. No, el virus va a seguir entre nosotros. En algún momento nos hemos de contagiar, si no es que ya lo hicimos. Entonces, cuando salga la vacuna, cuando salga, de todas formas no me la voy a poner, no porque sea la marca de la bestia ni nada, por otras razones. Simplemente yo ahorita no me la pienso poner. Entonces yo ya me cansé, no pienso esperar 6 meses más. Allá afuera voy a estar para servirles. Por respeto a ustedes voy a tener el cubrebocas a la altura de la boca. A la altura de la boca para no hablarles. Y que si llegara a ser portador pasivo y crees que eso ayuda a prevenir contagio, pues bueno, que no te aviente mis partículas salivales con la peste bubónica o lo que sea que traiga, ¿verdad? No me lo voy a subir a la nariz porque me asfixio y porque además por la nariz yo no puedo contagiar. Si tú pones la mano cuando respiras, la respiración no pasa de 10 centímetros. Entonces a la nariz se promueve para evitar ser contagiado, pero honestamente a mí no me preocupa que ustedes me hablen a la cara y que respire por la nariz. Además se me hace absurdo, pues aunque tuviera la nariz tapada me podría entrar por los ojos. Entonces simplemente por ustedes lo tendré a la altura de la boca. Si quieren pasar a cualquier cosa en la que pueda servirles como antes, oración, consejería o solamente saludar, hay muchos que tengo muchas ganas de saludar y ya me harté de nada más verlos de lejitos tras un cubrebocas. Ahí voy a estar para servirles. Si no quieren pasar, no tienen que pasar todos. Si quieren pasar, ahí estaré afuera, en la calle, en la vía pública. Si no me quieren dar la mano, solamente crucen los brazos. Si me dan así un abrazo, no los voy a ver mal, les voy a sonreír y les voy a hacer recíproco con ese abrazo. Si quieren hacer saludo regimontano de codos, así, pues me chocan el codo. Si me quieren saludar de mano, solamente extiéndanla y yo les voy a corresponder, no tengo ningún problema. Pediré por respeto a ustedes que alguien me acompañe y después de saludarme les ponga a ustedes, no a mí, gel en las manos, porque si yo saludé a alguien que tenía algo y le di la mano, no quiero que luego me echen a mí la culpa de sus rollos. Entonces después de saludarme, alguien me estará acompañando. Si me pueden apoyar de edecanes o bienvenida, a que después de saludarme les pongan a ustedes para que se vayan más tranquilos y evitemos murmuraciones. Si me quieren saludar de mano y abrazo, extiéndame la mano y díganme sin miedo al éxito, papá. Y le doy la mano y un fuerte abrazo. Ahí estoy para servirles. Los dejo con el pastor Yoshi, que va a compartirnos el devocional de las ofrendas. Y después de esto estaremos despedidos. Olvidé decirles nada más que la serie de la semana es Siervos, Guerreros y Reyes, que ahí está en la mesa de materiales en USB. Ahorita nos vemos, no me despido, que Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Por qué no le haces así a la persona que está a tu lado? Dile qué bueno que estás aquí. A la persona que está atrás, qué buen mensaje acabamos de escuchar. Me gustaría que me acompañaras en la palabra de Dios a Lucas capítulo 6, verso 43. Quiero hablarte de un principio que es un principio muy bueno. Fíjate, yo antes pensaba que tenía mucho que ver, ¿no?, con la persona que diera el devocional de ofrendas, cómo lo iba a hacer, para a veces afectar el corazón o la mente de las personas en cuanto a este tema. Pero me he dado cuenta con el pasar de los años que es una condición del corazón.
Dice la Biblia en el verso 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Sabes algo? Hay algo con lo que nosotros estamos luchando continuamente, y es el amor al prójimo, el amor a la obra de Dios o el amor a nosotros mismos. A veces cuando nosotros estamos desconectados de Dios, generalmente buscamos todo solamente para beneficios de nosotros. Es una condición del corazón. Cuando tú estás bien, no te cuesta trabajo dar, apoyar a alguien. Ves una necesidad en el mercado, en el tianguis, uno de esos viejitos, ¿no? Que tú ves que no pueden vender mucho, y como tú estás conectado con el Señor, sientes el anhelo de poder apoyar a las personas que tú ves en necesidad. Es algo que nace dentro de ti. Dice la palabra de Dios, porque cada árbol se conoce, no dice por sus gritos, no dice por sus palabras, no dice por la manera en que canta, dice por su fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto es la consecuencia de estar conectados con Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 44, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni se dan zarza de las se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo entiendo este principio. Quien es generoso va a ser generoso porque tiene una correcta relación con Dios, y va a ser generoso con el necesitado, va a ser generoso en su iglesia, va a ser generoso con su esposa, va a ser generoso en todas partes. Quien no está correctamente en su corazón confiando en Dios, se va a excusar, y ¿sabes algo? No va a ser generoso, no va a ayudar a los demás, no va a ver por el beneficio de los demás. Me gustaría que tomáramos un tiempo y que oráramos al Señor para que Dios nos dé dirección y que nosotros analicemos nuestro corazón. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor, por un momento. Y vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy te pedimos, Padre, que nosotros podamos ser creyentes que confían en ti, mi Señor. Nosotros te pedimos este corazón confiado que pueda ayudar a los demás cuando yo vea alguna necesidad, mi Señor. Que tengamos ese corazón confiado, mi Señor, para siempre, mi Señor, dar a tu obra, creyendo, Padre, que tú nos vas a bendecir a nosotros. Señor mi Dios, sabemos que esta no es una obra de la carne, porque la carne nos quiere meter miedo, nos quiere meter temores. Mas tú, mi Señor, nos has llamado a libertad. Padre mío, te pedimos que esta libertad traiga gloria a ti, mi Señor. Que esta libertad sirva para un propósito más grande que el que cada uno tiene, el propósito propio, mi Señor, sino que sea para los propósitos tuyos. Te damos tantas gracias porque creemos que tú eres nuestro proveedor. Creemos, mi Señor, que si nosotros somos fieles en lo poco, también lo seremos en lo más. Y que esta es una muestra que semanalmente nosotros nos enfrentamos, mi Señor, y podemos ver cómo está nuestro corazón. Te damos gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia a través de nuestras ofrendas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podrían pasar los botes, por favor? Y bueno, pues mientras pasan los botes, les recordamos que ya tienen mesa de materiales, a través ya ahora de USBs, todas las predicaciones del doctor Armando, ya tienen varios temas, las predicaciones del pastor Jesse, tiene varias series, tiene series de para liderar. Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/donativo
cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.